contando de la mesa, porque yo estuve ahí. Yo no sé si fui yo que le conté ese cuento a Giovanni, pero yo estuve allí. Yo estuve allí en una conferencia del pastor Luis Tobar, que venía desde Miami, y cuando la mesa se cayó y se desnudó, dejó al descubierto todo lo que tenía debajo del mantel. Y él dijo, ese demonio sale con billete. Así que todo eso, de nada sirve estar reprendiendo y no accionar cuando Dios nos llama a nosotros a dar, porque es mejor dar que recibir. ¿Cuántos dicen amén? Así que alabamos el nombre del Señor. Y hoy es un privilegio para mí estar aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor. Yo creo que uno de los grandes privilegios que Dios nos da a nosotros como hijos de Dios es que nosotros podemos compartir la palabra. Amén. La palabra de Dios. Amén. Y yo agradezco al pastor Giovanni por su confianza, porque nosotros como pastores, pues no le damos el púlpito a todo el mundo. Yo recientemente, bueno, el año pasado, cumplí 40 años de ministerio pastoral. Se dice fácil. 40 años, ya se puede imaginar la edad que tengo. Pero todavía brinco 5 pelos de alambre. La gente dice que viejo es el viento y todavía sopla, ¿verdad? Y 40 años de ministerio pastoral se dicen fácil, pero eso es sangre, sudor y lágrimas. Son muchas experiencias, pero son más enriquecedoras las experiencias que tenemos que las negativas. Y durante ese tiempo de ministerio pastoral, pues tantas cosas que uno ve y sigue viendo en la obra del Señor, porque Dios sigue haciendo cosas extraordinarias en medio de su iglesia. Y yo sigo viendo cómo Dios nos va ayudando, nos va guiando y nos va dando de su amor, de su gracia, de su poder para que nosotros podamos edificar la obra del Señor. Alguien me dijo una expresión, me planteó algo, que nosotros podemos tener mucha experiencia, pero a veces la experiencia no basta. No es la experiencia lo que hace a un hombre de Dios. Es el tiempo que ese hombre de Dios tiene con el Señor. Así que no se preocupe porque usted tenga 2 o 3 días o 5 días o un mes en el Señor. Importante es que usted sea un hombre o una mujer especial para Dios. Amén. Los hombres y mujeres especial para Dios son los hombres íntimos, las mujeres íntimas con el Señor. No requiere de tantos años de experiencia para ser un íntimo con Dios. Se requiere tener un corazón dispuesto para buscar su presencia. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, si usted es un hijo de Dios, conviértase en un hijo especial, porque todos somos hijos de Dios, pero conviértase en un hijo especial para el Señor, porque usted es un amigo de Dios. Hoy yo quiero compartir con ustedes, me acompaña mi esposa, ya lo dijo el pastor, quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me dio y vamos a enmarcarla en el lema que el pastor me dijo que tienen como iglesia, que es que el Señor tiene la última palabra. ¿Cuántos creen realmente eso? ¿Sabe? Porque una cosa es creer y otra cosa es confiar. Son dos palabras muy diferentes. Y algunos creen pero no confían. Y hoy de eso vamos a hablar. Y el tema que yo traigo hoy lo he titulado Confía que Dios es bueno aún en la crisis. ¿Cuántos lo creen? Y vamos a leer la Biblia en Habacuc capítulo 3. Vamos a leer versículo 15 al 19. Casi nadie lee esos versículos, el del 15 en adelante. Mucha gente le gusta leer de Habacuc. ¿Cuáles son los versículos que le gusta leer de Habacuc? Desde el 17 en adelante. Se lo saben de memoria, ¿verdad? Mucha gente. Dice, aunque la higuera florezca. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Pero casi nadie lee los versículos estos. Entonces, cuando Dios nos revela una palabra es porque hay que compartirla y hay que
enseñarla porque toda palabra de Dios tiene una enseñanza para nosotros. Y aquí hay una enseñanza. Dice el versículo 15 del capítulo 3 de Habacuc, en mi Biblia, Reina y Valera, voy a leer, aquí dice: caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Y ahí sí viene porque es que esos primeros textos que leí no son muy bonitos, ¿verdad que no? Y tienen mucha alegoría, muchas cosas ahí que algunos dicen: caminaste en el mar con tus caballos. Te dirá, ¿qué es eso? Eso es como una locura. Entonces viene el versículo 17 y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Estudiando este pasaje de la palabra del Señor, encontramos el por qué Habacuc dice todo esto que nosotros nos gusta tanto leer y meditar. Aunque la higuera no florezca, en la vid no haya fruto y no haya vaca en los corrales, con todo me alegraré en el Señor. Me di cuenta estudiando este libro y a este profeta que no sabemos mucho acerca del profeta Habacuc. Obviamente no sabemos mucho porque no se dice mucho de Habacuc, pastor, en la Biblia. Ni del libro, del nombre del profeta no se dice, pero se piensa, o según los eruditos piensan, que Habacuc habla en el capítulo 1 del versículo 6 al 11 cómo Dios había levantado. Dios, escuche bien, estamos hablando de que Dios tiene la última palabra. Lo que según los eruditos comentan es que Dios, y se evidencia en la Biblia, había levantado un ejército contra Judá. Y uno dice, pero eso es como ilógico, que Dios me vaya a querer embromar a mí, ¿sí o no? Yo soy pueblo de Dios y que Dios envíe a alguien que me dé una paliza. Dios había levantado un ejército contra Judá. Podemos suponer que entonces este libro se escribió a finales del siglo VII antes de Cristo, o en el periodo de los 25 años entre el tiempo de Babilonia, cuando se conquistó Nínive en el imperio asirio, y el tiempo en que Babilonia conquistó a Jerusalén. Dios levantó un ejército para invadir a Judá. Y en ese contexto, allí en ese tiempo, es que Habacuc dice o proclama esa palabra. En fin, yo no voy a hacer un contexto histórico, no voy a hablar de historia bíblica aquí. En fin, todo apunta entonces que el tiempo del ministerio de Habacuc tuvo lugar dentro del reinado de Joacim, que fue un periodo de angustia y de aflicción. Ya voy dibujándole poco a poco un cuadro para que usted vea de dónde sale, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vacas, aunque no haya el olivo. Era un tiempo de angustia y de aflicción. Habían pasado los días de paz para el pueblo de Judá. Se había ido la prosperidad, había escasez. Eso fue en la reforma del rey Josías. Y eran tiempos en que la perversidad y la tensión se adueñaban del país. Cualquier coincidencia son meras casualidades. De manera que Habacuc sabía lo que era vivir durante un tiempo de avivamiento, pero también un tiempo de prueba y de escasez.
Habacuc había visto el problema, había visto las bendiciones y había observado cómo en Judá había un declive espiritual. Cómo en su tierra había un declive espiritual. Pero Habacuc tenía una palabra. Habacuc tenía una profecía. No solo en el sentido de un mensaje, sino que era un peso que estaba allí. Habacuc anunció el juicio venidero sobre Judá. Por eso él dice, él ve y recuerda y dice en el versículo 15, caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Él hace como un recuento de cómo Dios libró al pueblo de Israel cuando pudieron pasar por el mar en seco. Él está trayendo a la memoria, que es algo que a nosotros nos pasa, que muchas veces no recordamos lo que Dios ha hecho en el pasado y entonces no podemos disfrutar de la presencia y de la confianza en Dios ahora en el presente. Recordar, dígale a alguien, recordar lo que Dios ha hecho en ti en el pasado te hace vivir un presente mejor. Dígale otra vez, recordar lo que Dios, las grandes cosas que Dios ha hecho, los milagros que ha hecho en el pasado, te puede hacer disfrutar un tiempo mejor. Dale un aplauso al Señor, amén. Estoy en la introducción para lo que estamos presentando las láminas allí. Estamos en la introducción. Entonces, no sabemos mucho de Habacuc, pero nos deja una palabra, nos deja una profecía, nos deja una enseñanza. Según el hebreo, Habacuc, el nombre de Habacuc, se deriva del verbo abrazar. Su nombre probablemente, si aquí hay un Habacuc, significa el que abraza. El que abraza o el que se aferra. Eso es lo que significa Habacuc. Un nombre muy apropiado tanto como para el profeta como para el libro, porque Habacuc llega a una fe firme al enfrentarse a situaciones difíciles. Y ese es un desafío que nosotros tenemos. Llegar a una fe, a tener una fe firme, abrazar una fe firme en Cristo Jesús, que Él tiene la última palabra, aunque estemos pasando por situaciones difíciles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Habacuc, eso es lo que significa. De modo que Habacuc llama a los creyentes de todos los tiempos a confiar, a serle fieles al Señor, a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, a entender que Dios es bueno y que su bondad es suficiente en medio de las dificultades. ¿Cuántos dicen amén? Vamos muy adelantados, yo no he visto en primer, estamos en la introducción. Vamos a caminar juntos, amén. Vamos a la introducción, cuando yo diga punto 1, ahí vamos. De manera entonces que Habacuc nos desafía a nosotros. ¿A cuántos lo desafía Habacuc? Ay, uno solo por allá. ¿A cuántos los desafía Habacuc a vivir una vida de fe? Él tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Amén. Entonces, Él nos desafía a través de esta escritura a confiar en Dios, a serle fieles a Dios, a creer en Dios, pero sobre todo a confiar que Dios quiere que tú y yo nos aferremos, abracemos a Dios y confiemos que Él tiene la palabra final. Amén. Yo no sé por qué tú estás pasando, por qué situación tú estás pasando, pero yo he venido a decirte hoy que Dios es un Dios bueno y su bondad es suficiente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Así que debido a todo lo que he mencionado, hoy quiero compartirles el tema confiar en Dios, que Dios es bueno aún en la crisis. Ahora, confiar en que Dios es bueno es entregarse sin vacilar. Cuando usted dice yo confío en Dios, es
que me entrego sin vacilar. Porque les dije, una cosa es creer y otra cosa es confiar. Imagínense que usted vea a una persona ahí en el centro de Valencia, los dos edificios más altos y quedan bien distantes, y usted ve a una persona cruzando todos los días de un edificio a otro a través de una cuerda. Usted lo ve todos los días. ¿Usted cree que el hombre puede cruzar esos edificios por la cuerda? Claro que sí, porque usted lo está viendo. No le están contando. Si yo se lo estoy diciendo y usted no lo ve, usted dice, no, yo no lo creo. Pero si usted ve que todos los días está cruzando de un edificio a otro a través de una cuerda, usted lo cree. Eso es creer. Pero si un día ese hombre le dice a usted, mira, móntate en mi hombro y ven a cruzar conmigo de este edificio al otro, ¿cuántos se montarían? El que se monte confía en que se puede hacer. Nosotros decimos que creemos, pero una fe en Dios, en que Él tiene la última palabra, confía hasta el final, porque sabe que Dios siempre lo va a sostener. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios te va a sostener. Él tiene la última palabra. Ahora, a mí me ocurrieron dos cosas en el año de 1999. Dígale a su vecino, el pastor todavía está en la introducción. Cuando salga de ahí yo le digo. Me ocurrieron dos cosas que ilustran, arrojan luz a lo que hoy quiero enseñar. Y así que ahora mismo les contaré la primera historia, y al final del mensaje, si se me olvida, usted me recuerda que le cuente la segunda. Confiar que Dios es bueno aún en la crisis. Lo ilustraré de la siguiente manera. En uno de los tantos viajes que yo hice al Amazonas, yo sé que el pastor Giovanni, Naín, el doctor Naín y muchos otros más han ido muchas veces al Amazonas. Me enteré que la última vez que fueron se quedaron accidentados por ahí en el llano. Yo estuve orando por ustedes, porque Dios los asistiera. Dios me permitió hace muchos años formar un proyecto misionero que lo llamamos Amazonas para Cristo. Y durante 11 años fuimos al Amazonas. Pero en el año de 1999 se nos presentó una situación, mis amados hermanos, que en el orden natural no era fácil de enfrentar. El punto es que una de las avionetas en las que nos trasladábamos a la selva se estrelló minutos antes de terminar su corto viaje de 45 minutos. Nosotros volábamos porque nuestra misión era ir a la selva, no a Puerto Ayacucho y las comunidades cercanas, sino que nosotros llegábamos a Puerto Ayacucho y de allí volábamos 45 minutos a la frontera, a la triple frontera, Brasil, Venezuela y Colombia. Y ahí llegábamos a una comunidad indígena venezolana y llegábamos a Maroa, y de ahí nos embarcábamos en lanchas rápidas durante 3 o 4 horas por el río Guainía a internarnos en la selva colombiana por allá. Eso es tremendo. Y nos pasó esto, que cuando llegamos a Puerto Ayacucho, yo recuerdo que uno no tenía que comprar boletos, sino llegaba a Puerto Ayacucho y decía, bueno, hoy salen avionetas para la selva, sí. ¿Cuál? Aquellas dos. Entonces, ¿cuánto vale el pasaje? Tanto. Uno pagaba en efectivo y se montaba en el avión. Y habían dos avionetas allí en el aeropuerto. Las dos salían para la selva. Y entonces me dice, bueno, las dos están listas, 14 pasajeros cada uno, nosotros éramos 12. Y entonces dice, elija la que usted quiera. Y yo dije, aquella. Y me monté en la que nos estrelló. Nos montamos todos en la que nos estrelló.
Si yo por alguna razón digo aquella, la que estaba a la derecha, pues no le estuviera contando la historia hoy. Pero cuando Dios tiene la última palabra acerca de ti, ni que el mismo diablo quiera matarte, te va a matar. Ni que el mismo diablo se levante contra ti, no podrá, porque el Señor es tu escudo, es tu fuerza, es tu guardador, es tu cuidador, es tu mano derecha. Él te sostiene, Él te levantará, Él hará el milagro. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Salimos nosotros y sale la otra avioneta. Y de golpe escuchamos por la radio que la otra avioneta se estrelló. Todo el mundo entró en pánico. Ya nosotros veíamos como que las tuercas se le estaban saliendo donde íbamos nosotros. Eran 45 minutos de viaje. El punto es que la nave que se estrelló cayó en una densa jungla del Amazonas, matando al instante a 5 de sus 8 pasajeros que fueron a bordo. Los únicos sobrevivientes fueron 3. 2 indígenas, 2 jóvenes indígenas, una hembra y un varón, y un hermano llamado Carlos Arteaga, que iba a hacer instalaciones satelitales en Río Negro, por allá no sé dónde. Y Carlos Arteaga sufrió una herida grave a partir de la parte superior de la cabeza. Tuvo cortadura en los brazos, en las manos, sufrió fuerte herida en la parte baja de la pierna derecha. De manera que Arteaga cuenta, escuchen esto, que él, sobreviviente en el Amazonas, los muertos hacia un lado y empezaron a deteriorarse. Y usted y yo sabemos que si uno está al lado de un muerto de 3 días, pues declárese muerto también, porque las bacterias, lo que viene es terrible. Y cuenta Arteaga que él estaba en ese momento en la selva. Los gusanos se lo estaban comiendo vivo. Le comieron parte de la cabeza, le comieron una pierna, de hecho se la amputaron. Él ahora tiene una prótesis, vive todavía Arteaga. Y dice que estando allá en la selva, ocurrió un milagro, porque cuando Dios tiene un plan y un propósito contigo, yo he venido a decirte hoy que Dios va a hacer un milagro en ti. Amén. Ay, no, pero es que no lo creen. Dios va a hacer un milagro en ti. Por aquí Dios va a hacer un milagro en ti, en tu vida. Un milagro en el matrimonio, un milagro en la finanza, un milagro en la salud. Un milagro, el que tú necesites, Dios puede hacer el milagro. Porque si Dios tiene un propósito, en su perfecta voluntad, Él puede hacer el milagro. Tú no te vas de esta tierra cuando el diablo quiere. Tú te vas cuando Dios te llame a su presencia. Y Arteaga estaba pudriendo, ya llevaba casi 10 días allá. Nadie los encontraba porque los que hemos ido a la selva amazónica encontramos árboles de 70 y 80 metros. Es una selva densa, densa completamente. Y dice que vino como un arco iris que cayó y dividió el espacio de donde él estaba y donde estaban las personas que estaban pudriéndose, desintegrándose. Y hubo como un olor fragante allí que no permitió que lo que estaba pudriéndose, lo que se estaba desintegrando, contaminaran a más Arteaga, que se lo estaban comiendo los gusanos. Total que al cabo de 10 días, cuenta que Arteaga, un equipo de rescate lo encontró. Lo llevaron, lo sacaron de allá. Y después de unas cuantas, creo que 9 o 10 operaciones, Arteaga en Caracas recobró el sentido. Le amputaron una pierna, le pusieron una cuestión en la cabeza, lo remendaron y lo pusieron más o menos aceptable. Y Arteaga allí entendió que Dios le había salvado la vida porque Dios lo estaba llamando al ministerio. Y desde ese día, usted lo puede buscar en YouTube, Carlos Arteaga, así está en los videos en YouTube, sobreviviente de Amazonas. Carlos Arteaga se convirtió en un hombre que ya no instalaba
antenas satelitales, sino un hombre que anda por todo el país y fuera del país predicando el mensaje de la palabra del Señor. Dele un aplauso al Señor. Porque cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene un plan, Él va a hacer cualquier cosa. Amén. El punto es que en ese tiempo que ocurrió eso, nosotros estábamos en la selva, volamos juntos. Nuestra avioneta llegó a su destino, pero luego que estamos en ese trayecto que nosotros íbamos a durar 8 días en el Amazonas y ya hacían 10 días que estaba todo el rumor, todas las cosas que no encontraban los sobrevivientes, que no sabían nada de ellos, la gente que andaba conmigo empezó a tener temor. ¿Y sabe qué, pastor? No se querían venir, no se querían montar en una avioneta. Y yo le dije, bueno, si ustedes no son capaces de montar en una avioneta, tienen que quedarse aquí con los indígenas. Pero yo a la primera avioneta que venga, yo me voy. Y había esa crisis. Teníamos o creíamos que la avioneta podía llegar, creíamos que la avioneta podía volar, pero no tenían la confianza para montarse en la avioneta para llegar a Puerto Ayacucho. ¿Qué lucha? Recuerdo que de paso cuando la avioneta aterrizó en la plena selva, porque son pistas de tierra, de paso, nosotros todos, yo me contenté mucho cuando escuché que la avioneta que venía como un cigarro, viene una avioneta, ya nos vamos ahí como... Y cuando aterrizó en la pista, se le salió una rueda. ¿Qué le parece? Y la avioneta giraba como un trompo en la pista. Y todos lo vimos porque salimos, tú sabes, los indígenas y nosotros a ver la avioneta. Y los hermanos, menos me monto yo en esa broma. Para resumirle la historia, entramos en una disyuntiva de fe. De confiar en Dios aún en medio de la crisis. Al fin y al cabo, como yo estaba determinado en venirme, yo me monté en la avioneta y todos se montaron. Y cuando volamos como 15 minutos, nos agarró una tormenta en el aire. Era algo terrible. A veces uno, hermano, no ha salido de una prueba cuando entra en otra. ¿Cuánto les ha pasado eso? Y usted dice que no, un día más así no lo quiero. Íbamos en el aire y parecía que le daban martillazo a la avioneta. Al piloto se le salieron el casco y los audífonos. Yo dije, aquí fue. Yo recuerdo que le tomé la mano a una hermana que está en Argentina. Le tomé la mano y le dije, Nancy, ¿estás bien con el Señor? Vamos a revisar eso porque aquí como que fue. Pero cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, Él siempre, aunque nosotros pensemos lo que pensemos, Él he venido a decirte hoy que Dios tiene la palabra final. Dale un aplauso a Él. Y nos sacó, nos libró, amén. Porque creer en Dios cuando todo va bien es normal. Pero si alguien te dice, cree en Dios cuando todo te está yendo mal, tú tienes que aferrarte, tú tienes que abrazarlo con confianza. Amén. Y yo he venido a decirte hoy que Él no te defraudará. Amén. Entonces, y eso fue lo que hicimos y nuestro buen Dios nos salvó. Así que a través de esta enseñanza responderemos a la pregunta, ¿cómo se evidencia entonces Dios? ¿Cómo se evidencia la confianza y la bondad de Dios en medio de la crisis? Y lo primero que quiero decirte es que evidenciamos que Dios es bueno cuando le conocemos. Ahora sí estamos en el primer aspecto. Evidenciamos que Dios es bueno cuando le conocemos. Mire lo que dice, vamos a poner allí el versículo 15 y 16. Evidenciamos en la siguiente lámina
que Dios es bueno cuando le conocemos. Porque Habacuc empieza diciendo en el versículo 15, caminaste en el mar con tus caballos. Y en el versículo 16 dice que cuando oyó eso se conmovieron sus entrañas. Habacuc sabía de los milagros que Dios había hecho a su favor por el pueblo. Pero ahora Dios, como les mencioné al inicio, había levantado a los babilonios contra ellos. Ahora bien, no basta solamente creer que Dios es capaz de hacer milagros. Es necesario confiar. ¿Cuántos dicen amén? Aunque el panorama que nos rodea sea una crisis. De manera que la confianza se genera y crece es a través del conocimiento de Dios. La confianza se genera a través del conocimiento de Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Nosotros conocemos a Dios haciéndonos íntimos con Dios. ¿Cómo usted conoce a alguien? Nosotros decimos, yo conozco a fulano de tal, pero realmente viví con él. Como dicen los maracuchos, ese es tan bueno, ese viví con él. Cuando vivimos en la presencia de Dios, desarrollando disciplinas espirituales, nosotros podemos conocer a Dios. Amén. Por eso la siguiente lámina en Nahum 1:7, la palabra de Dios dice que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y que Él conoce a los que confían en Él. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Sabe? Si va a aplaudir, apláudalo fuerte a Él, porque eso es para Dios. Qué bendición que Dios diga, yo te conozco, porque tú me conoces. De manera que conocer o ver a un Dios bueno hará la diferencia en nosotros. Estaremos entonces enfrentando cualquier situación que usted y yo no podemos controlar, porque si usted y yo conocemos a Dios, usted sabe que Dios no lo va a desamparar. Amén. Usted va a decir como el salmista, tú eres mi refugio, castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe que siempre, en todo momento, Dios va a estar allí. De manera que Habacuc era un hombre que confiaba en Dios, porque él lo conocía. Por eso cita el pasado. Viene a la memoria el pasado porque él conocía lo que Dios había hecho. Por tanto, mantuvo su fe firme y su confianza inconmovible en que todo iba a estar bien, aunque su entorno no era muy halagüeño. Porque cuando Dios tiene el control, todo va a estar bien. ¿Cuántos alaban su nombre? Porque su bondad y su misericordia son inagotables. Por eso que Habacuc no se dejó dominar por las circunstancias. La única forma de llegar a tener confianza en Dios es que no nos dejemos dominar por las circunstancias. Es natural que a veces las circunstancias nos agobian. Pero yo siempre recuerdo un pensamiento que leí. Yo sé que ustedes a lo mejor hicieron ese discipulado de mi experiencia con Dios hace muchos años. Henry Blackaby dijo, Dios está obrando a tu alrededor. Únete a Él en sus planes y sus propósitos. Puedes repetirle a alguien eso. Dile, Dios está obrando a tu alrededor. Únete a Él en sus planes y tus propósitos. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso al Señor. Es por eso que Habacuc, en medio de toda la invasión que venía, en medio de todo lo que iban a destruir el ejército de los babilonios contra Judá, él tenía fe y tenía confianza. Y por eso en el versículo 16 dice, por tanto estaré quieto en el día de la angustia. Hace tiempo, no sé cuántos de ustedes vieron una propaganda que salía, tranquilo Carlos Angustia.
Una propaganda de un seguro. ¿Cuántos la vieron? Levanten la mano así. Bueno, y entonces, en la iglesia está lleno de Carlos Angustia, hermano. Y Dios te dice, tranquilo, porque Habacuc te dice, estaré quieto, estaré confiado en el día de la angustia, en el día de la prueba, en el día de la dificultad, en el día que no hay, yo estaré confiado, en el día de la enfermedad, yo estaré confiado, en el día de la escasez, yo estaré confiado, porque tú tienes la última palabra. Y cuando Dios tiene la última palabra, como decía mi mamá, nadie se muere en la víspera. Usted y yo nos vamos al día que Dios nos llame a su presencia. Entonces, me agrada esa expresión de Habacuc, estaré quieto en el día de la angustia. Porque el conocer que servimos a un Dios bueno, grande, fuerte y poderoso, eso genera confianza. Amén. En segundo lugar, evidenciamos que Dios es bueno cuando aún no se ve lo que se espera. ¿Aló? ¿Estamos aquí? ¿O se fueron? Mire esto. Evidenciamos que Dios es bueno cuando aún no se ve lo que se espera. Porque nosotros somos muy visuales y usted lo que ve, wow, lo cree. Y les puse la ilustración. Usted veía al hombre cruzar la cuerda y dijo, sí, él lo puede hacer, pero móntate aquí para que pases conmigo. Confía. Entonces, evidenciamos que Dios es bueno cuando aún no se ve lo que se espera. Por eso Habacuc dice, aunque la higuera, ahí sí entramos en el texto conocido, no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor. Dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y me gozaré. Hay gente que viene a la iglesia con la cara, parece que vendió a crédito y nunca le pagaron. Y dice como un campesino por allá en Barinas que dijo, no importa que no me pagaron, pero se lo fié bien caro. No venga a la iglesia como que vendió crédito y nunca le pagaron, o con la cara de patilla. Venga como cara de melón. Mira el que está a su lado. ¿Tú tienes cara de patilla o cara de melón? El melón es redondito, ¿verdad? Hay patillas redondas también, pero generalmente la patilla es larga. Y hay gente caras largas. Gentes caras largas en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque están como la propaganda comercial que dice, espera, el gran sabor espera. Porque están en la espera. Y siguen esperando. Algunos tienen esperando años. Y no han visto todavía nada. Pero usted va a evidenciar que usted ha creído en un Dios bien, bueno, que tiene confianza en Dios, como decía nuestro hermano, que aunque Él no le haya respondido ahora, usted tiene la certeza que Dios sigue siendo bueno y Él tiene la última palabra. Y Él no lo dejará tirado por ahí. ¿Sabe por qué? Porque Él le ama, amén. Y Habacuc entendió eso y entonces cayó en cuenta, dijo, bueno, nos vienen a invadir. Va a haber una invasión, hay escasez, hay problemas morales, hay situación difícil. Esto es un caos, pero aunque no tenga nada, yo seguiré creyendo en Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? Yo seguiré confiando que en el Dios de mi salvación. Entonces, Habacuc entendió que la verdadera confianza se manifiesta cuando aún no se ve lo que se espera. Yo no sé qué tú estás esperando, pero si no lo has visto, no te desanimes.
Porque tienes un Dios que todo lo puede. Tienes un Dios que rompe toda imposibilidad. ¿Cuántos alaban su nombre? Tienes a un Dios que el día que menos tú piensas, Él puede obrar a tu favor. Amén. En su voluntad Él puede obrar a tu favor. Porque los procesos de Dios no se saltan. A veces Dios nos hace pasar por procesos largos, tediosos. Y nosotros pensamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? No. Y pensamos que no vamos a salir, pero un día Dios nos ve con ojos de gracia y misericordia y nos saca del proceso. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces, eso lo entendió Habacuc. Y a Dios le agrada cuando un cristiano cree en Él, aunque las circunstancias digan lo contrario. Porque la confianza nos lleva a regocijarnos, a no andar con cara de patilla. Nos lleva a alegrarnos aún en medio de las dificultades, porque sabemos que Dios cumple sus promesas. ¿Sabe? Leí un libro de los profetas del Antiguo Testamento del doctor Yates, K.M. Yates, y él lo define esto que le estoy diciendo de la siguiente manera. Dice, confiar es subordinar las circunstancias a la fe. Mire esto, escuche esto. Es subordinar las circunstancias a la fe, porque somos hijos de Dios y Él nunca nos abandonará. No estamos atravesando por el valle del temor, sino por las cumbres de la fe, dice Yates. No estamos atravesando por las llanuras del desaliento, sino por las deliciosas cúspides de las montañas, dice él, orientadas por los destellos de la ciudad celestial y los bienes que están por venir. ¿Cuántos alaban su nombre? Eso es confiar. Por eso nosotros tenemos un lema en la iglesia. Hace muchos años yo fui a los Estados Unidos pero antes de ir, unos días antes de ir a los Estados Unidos, ocurrió el ataque a las Torres Gemelas. ¿Se acuerdan? Todo el mundo, eso es público y notorio. Y yo iba manejando de Valencia a Barinas, iba a visitar a mis padres. Y yo dije, wow, tenía toda una agenda hecha, cosas que iba a hacer en Estados Unidos. Y dije, ahora, Señor, ¿cómo hago? Seguro que no vamos a poder ir, todo lo demás. Y voy manejando y decía las noticias, decía, hay una crisis mundial, derribaron las Torres Gemelas, el centro económico de los Estados Unidos y todo lo demás. Y yo dije, Dios mío, qué crisis tan terrible. Y oí la voz de Dios que me dijo, tú no estás en crisis. Tú estás en Cristo. Y adoptamos esa frase para la iglesia. Nosotros en nuestro servicio decimos, levante la mano derecha, levante la mano derecha. Diga conmigo, no estamos en crisis, estamos en Cristo. Puede hacerlo usted esta mañana, diga conmigo, no estamos en crisis, nosotros estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Dale un aplauso a Él, amén. Aleluya. De manera que casi en una visión Habacuc vio los campos de Judá desolados. Todavía no había llegado la invasión y él ya se hizo un cuadro de lo que venía. Quizás porque él conocía cómo era el ejército de los babilonios. Él lo vio como una calamidad natural que venía. En medio de esa pérdida casi total, Habacuc todavía podía gozarse en Jehová, porque él sabía que la bondad de Dios que Dios había manifestado en el pasado, Dios la podía seguir manifestando mientras él viviera. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que él podía ver. Él sabía que ese Dios de majestad y poder no se ve disminuido porque el hombre enfrente pruebas difíciles. Dios no cambia. Él sigue siendo grande, fuerte, poderoso. Amén. Y a veces pensamos, si Dios es tan grande y poderoso, ¿cómo es que estoy pasando por este momento tan difícil? Pero Habacuc sabía que esta era la pregunta equivocada
la actitud equivocada. En cambio, él dijo: sé que eres fuerte y poderoso y bueno. Y de manera que si estamos en circunstancias difíciles, desoladas aún, así te alabaré, así me regocijaré en ti. Amén. Entonces no solo practicaba un pensamiento positivo, como algunos cristianos, puro pensamiento positivo, casi son familia de Connie Méndez. Habacuc descartaba la idea, escuche bien, de la higuera estéril y los establos de ganados vacíos. Y él, en cambio, veía esos problemas por lo que eran. Y recordaba que Dios era más grande que todos aquellos problemas. Diga conmigo: Dios es bueno y es más grande que todos mis problemas. Dale un aplauso a él. ¿Y sabe por qué? Porque él tiene la última palabra. Nuestro Señor tiene la última palabra. Y Habacuc podía entender eso, por eso él dijo: me regocijaré, me alegraré en el Dios que me salvó. ¿Puede usted decirle al Señor eso? Señor, yo estoy contento a pesar de la crisis que estoy pasando. Yo estoy feliz, yo estoy contento porque sé que tú tienes la última palabra y tú no me abandonarás. Cuando nosotros creemos eso, estamos desarrollando una verdadera confianza en Dios. Y sabemos que a pesar de las circunstancias que se mueven a nuestro alrededor, lo que nosotros podemos ver no es nada comparable con la gloria de Dios que se manifestará en cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y finalmente, el tercer aspecto que quiero compartirles es que evidenciamos que Dios es bueno cuando nos alegramos a pesar de las circunstancias negativas. Nos alegramos a pesar de las circunstancias negativas. Mire cómo dice el versículo 18. Y con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré, dijo Habacuc, en el Dios de mi salvación. La tenía fácil Habacuc. ¿Tenía por qué alegrarse? No. Pero su confianza en Dios lo llevaba a regocijarse a pesar de la prueba. Con circunstancias desoladas como las que acababa de describir Habacuc, él no podía encontrar, entonces él se dio cuenta que su alegría no dependía de la higuera. Porque a veces nosotros pensamos que la alegría nuestra es de la higuera. Mientras hay, estamos contentos, ¿sí o no? Con barriga llena, corazón contento. Entonces digo, presencia de Dios, yo debo estar contento, amén. Dale la gloria a Dios, amén. Entonces, Habacuc no podía encontrar alegría en la higuera, ni en las vides, ni en los labrados, ni en las ovejas. Sin embargo, Dios no cambia. Habacuc todavía podía alegrarse en Jehová porque Él es bueno, es inmutable. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De manera que Habacuc puede confiar en la fuerza de Dios a pesar de las circunstancias negativas. El gran problema nuestro es que nosotros confiamos en lo que vemos. Usted puede que no esté viendo que tiene dinero en el banco, pero ¿quién quita y le cae? Usted puede que esté viendo que no tiene comida en la despensa, pero ¿qué sabe usted si Dios va a obrar? Mira, al profeta Elías le mandó hasta los cuervos. No rechace al cuervo que le viene a traer el alimento, agarre el alimento. No se meta con el cuervo, porque Dios puede utilizar cualquier cosa, cualquier persona, aún a los inconversos o los ateos, como decía el pastor, para bendecir tu vida, porque Él tiene la última palabra. Dale la gloria a Dios, amén. Pero que tu confianza esté en Dios, no en el sistema económico, no en la economía del país, no en lo que tú ves, sino que tú tienes un Dios poderoso, amén. Que Él lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen?
Y por eso Habacuc termina con fuerza diciendo en el versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Habacuc, mi amado, mi amada, solo podía declarar esto apropiadamente después de haber orado la oración de fe en los versículos anteriores. Él acertadamente declaró que su fuerza, escuche bien mi hermano, yo he venido a decirte hoy, tu fuerza no está en la higuera, tu fuerza no está en las vides, tu fuerza no está en los campos, tu fuerza no está en los rebaños, tu fuerza no está en los sistemas financieros de este mundo, tu fuerza no está en lo que el mundo ve como fuerte. No, tu fuerza está en el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Sal hoy de aquí con esa mentalidad. Mi fuerza está en Dios. Puede que tú no tengas dinero. Yo le digo a la gente, bueno, como le dije a Giovanni, para comprar no necesita plata, se necesita fe y buenos amigos. Dale la gloria, dale un aplauso al Señor. Sí, hermanos. Yo prefiero tener buenas relaciones que plata en el banco. No estorba la plata en el banco. Pero cuando tú tienes buenas relaciones con buenos amigos, son conexiones de reino que te pueden bendecir. ¿Cuántos alaban al Señor? Procúrate por fortalecer relaciones significativas, relaciones sanas, buenas. Porque el día que tú no tengas y pienses que estás listo, una de esas relaciones que tú hiciste puede ser enviado por Dios para suplir cualquier necesidad que tú tengas. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Porque Dios no se olvida de ti y Él va a hacer cualquier cosa. Es por ello que Habacuc pensó, lo dice el texto, en el siervo, corriendo por las alturas, nunca perdiendo un paso, nunca cayéndose. Más que eso, el siervo bailaba, saltaba positivamente en las colinas, porque estaban llenos de gozo, llenos de alegría. Y así debemos estar nosotros, a pesar de, póngale 3 puntos suspensivos. Salte, alégrese, confíe. Así que el profeta proclamó, así de firmes y de vivos también pondrá Dios mis pasos como el siervo. Si yo confío, si usted confía, Dios nos pondrá a sí mismo como el siervo del cual habla Habacuc. Él no permitirá que me resbale ni me caiga. Él no permitirá que yo caiga en desgracia y hará más que yo ande pesadamente, porque saltaré con vida y alegría. ¿Cuántos pueden hacer eso en el nombre del Señor? De manera que no importa la situación por la que estés tú pasando. Al igual que Habacuc, nosotros conocemos los planes de Dios de manera muy limitada. Muy limitada. Conocemos los planes del Señor. Y por tanto es menester esperar que el Señor va completando su revelación para nosotros. Pero debemos entender que por encima de los odios humanos, de la voracidad y la opresión, permanecen siempre la presencia omnipotente de un Dios que te ama. De un Dios que dice, todavía no he terminado contigo, yo tengo una palabra final. ¿Cuántos alaban su nombre? Y enfrente de eso, si es para el Señor, apláudalo fuerte. Y cuando viene eso, todo se subordina a la fe. Una fe inquebrantable, fortalecida, venga lo que venga. Y no sabemos, usted y yo no sabemos de cuántas cosas nos ha librado Dios. No tenemos ni idea. Hoy mismo, usted no sabe de cuánto lo libró el Señor. Porque su gracia
su poder, su amor y su bondad para con nosotros es permanente. Dios no se durmió ayer y hoy no se acuerda de ti. Su gracia y su poder y su bondad son permanentes. Así que vive contento, vive con cara de melón, vive a la expectativa de lo que Dios hará por ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Vive a la expectativa. Yo vivo expectante de lo que Dios hace. Y cada día hace cosas extraordinarias a nuestro favor. Y nos librará de cualquier situación. ¿Cuánto creen que Dios nos va a librar? En el año de 1999, igual. Yo creo que me querían sacar de la escena. ¿Cuántos se acuerdan que el 15 de diciembre del 99 fue la tragedia de Vargas? No me acordaron, yo me acordé. Yo estaba predicando en Vargas. Hermano, literal. Me gusta ese tema que Dios le dio al pastor. Dios tiene la última palabra. Literal, Dios tiene la última palabra. Nadie se muere en la víspera. Yo estaba predicando en Vargas para ese tiempo. Y termino de predicar a unos jóvenes, una campaña de jóvenes. Por supuesto, yo era un joven en ese tiempo. Todavía, ¿eh? Pero estaba predicando una campaña de jóvenes. Ahora no me invitan a predicar campañas de jóvenes. Aunque les demuestro que soy joven. Porque la vez está, yo no sé dónde, pero en la mente está la clave. Y estaba predicando allí y los jóvenes contentos, disfrutamos la campaña, se convirtieron muchas personas. Eso fue un tiempo tremendo de la gloria de Dios. Y llovía, estaba como la canción, y llovía torrencialmente. Y los hermanos llegaban, los jóvenes, de que los jóvenes son para adelante. Llegaban mojaditos al culto y gozándose. Y terminamos la campaña 3 días antes de la tragedia de Vargas. Y los jóvenes me dicen, pastor, quédese con nosotros porque vamos a Camuri Grande o a Camuri Chico, unas playas bonitas que no sé cómo serán ahora. En ese tiempo eran muy nombradas. De Vargas. Y yo, joven también, yo le dije, oye, me gusta la idea. ¿Y qué vamos a comer sacocho de pescado? Vamos a hacer fiesta ya. Y ya invitamos a los nuevos creyentes también. Y yo considerando la idea. Pero cuando uno no está en la lista, Dios tiene la última palabra, ¿verdad? De todo. Tú no te vas de aquí hasta que Dios no diga. Porque yo cuando me dio COVID, yo me estaba, todas las noches, hermano, me dio el COVID más fuerte que salió primero, esa cepa. Y a mi esposa y yo nos dio eso y todas las noches nosotros pensamos que nos íbamos a morir. Un paréntesis aquí de la historia. Y entonces un día mi papá murió hace mucho tiempo y un día yo estaba en el cuarto y veo que se abre así como un portal en el cuarto, una broma así como usted ve esas películas que hacen así. Y ¿sabe qué envía mi papá? Me hacía así, ven, hijo, ven. Y yo le dije, ¿qué te pasa, papá? Ahí lo desobedecí. ¿Qué te pasa, papá? No, chico, ya tú te moriste y estabas muy viejo, pero déjame a mí. Y con una sonrisa y que así, pastor, yo le dije, ven, hijo, ven. Era que me estaba muriendo. Pero yo no estaba para ese día, ni para el día de la tragedia de Vargas. Los muchachos me dijeron y yo les dije, bueno, sí, yo me gustaría ir con ustedes a ese fin de semana, lo que vamos a disfrutar en la playa, pero déjame ir a Valencia. Me vine el 14. Déjame ir a Valencia a buscar unos amigos míos y a buscar los trajes de baño, buscar las cosas porque yo no vine preparado para bañarme en la playa, vine preparado para predicar. Hermano, ¿cuál fue la sorpresa? Que el día que iba a regresar, la tragedia de Vargas se llevó la iglesia que prediqué, se llevó a los hermanos, se llevó a los jóvenes, se llevó a todo el mundo. Todos murieron.
Y en cuanto a mí, aquí estoy con ustedes. Porque cada uno de nosotros, Dios tiene para cada uno de nosotros una asignación personal. Descubrir tu propósito de vida te hará feliz. Yo soy el hombre más feliz cuando me toca que enseñar o predicar. Esa es mi senda. Y Dios tiene un plan para ti. Tú no sabes de cuántas cosas te ha librado Dios. Pero yo he venido a decirte hoy que ese Dios que a veces tú has censurado porque no te has respondido, porque el tiempo ha pasado, porque las circunstancias son más adversas cada día, está a punto de darte una respuesta. Solo confía que Dios es bueno, que su gracia, su misericordia y su bondad son eternos. Nunca falla. De manera que yo les he hablado que evidenciamos a Dios que es bueno cuando le conocemos. Conozca cada día más a Dios. Relaciónese con Él. Lo segundo que les dije es que Dios es bueno cuando aún no se ve lo que esperamos. No importa que ahora no estés viendo, pero un día verás la gloria de Dios manifestada en tu vida. Y finalmente les dije que evidenciamos que Dios es bueno cuando nos alegramos a pesar de las circunstancias negativas. ¿Sabe? Era paradójico, porque yo me alegré porque no me había ido para Vargas. Las circunstancias eran negativas, muy negativas. Pero hasta el día de hoy yo me regocijo en Dios porque no me fui o no me quedé en Vargas. Hasta el día de hoy yo me regocijo y me alegro en Dios porque me monté en la avioneta que estaba a la izquierda y no en la derecha. ¿Y de cuántas cosas más nos ha librado Dios? Porque Él tiene la palabra final. Ahora, ¿qué haremos nosotros con ese desafío? Agarraremos esa palabra y demos una palabra más. ¿Qué haremos nosotros frente a esos desafíos de la palabra de Dios? Ojalá que cada uno de nosotros pueda asumir una postura como la que asumió Habacuc, de no dudar de que Dios siempre está con nosotros. En medio de la angustia, en medio de la aflicción, que nuestros corazones sigan entrelazados al interés y a la voluntad de Dios. Que sigamos confiando, que sigamos entendiendo, mi amada iglesia, que la confianza en Dios nunca debe morir. Yo sé que usted cree, usted ha creído en Dios, usted tiene al Señor, pero hoy Dios me ha traído a este lugar para que usted pueda afianzarse en la confianza que usted tiene que tener en ese Dios que usted creyó. Si usted creyó genuinamente en Él, confíe en que no importa la circunstancia que usted esté viviendo, Él hará, porque su gracia y su misericordia, su bondad siempre nos alcanzarán, porque Él tiene la última palabra. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.